Muy bien, amigos. Continuando con estos ejercicios y cálculos que estamos haciendo de resistencias en serie y en paralelo, vamos ahora a estudiar en este segundo video los circuitos con resistencias en paralelo. Los circuitos con resistencias en paralelo tiene una característica que las resistencias están todas conectadas al mismo nodo a ambos lados de los componentes, como se puede observar acá, y ellas están conectadas directamente a la fuente de poder. La fuente de poder alimenta todas las resistencias que estén en este arreglo, ya sean dos, ya sean tres o ya sean muchas resistencias. Cuando están en paralelo, todas las resistencias están conectadas sus bornes uno con el otro y ellos conectados también directamente a la fuente de poder. Quiere decir que el voltaje de la fuente de poder está aplicado por igual a todas las resistencias de este arreglo. En cuanto a las corrientes que circulan por la resistencia, la corriente que suministra la fuente de poder es una fuente de voltaje que va a suministrar una intensidad de corriente, va a suministrar el amperaje necesario para alimentar la resistencia. Esa corriente, cuando llegue al primer nodo, se va a dividir en dos corrientes que se van a repartir de acuerdo al valor de cada una de las resistencias. Esta corriente se va a dividir entre estas dos y cuando llegue otra vez al nodo de salida, se une otra vez en una sola y será la corriente que va a regresar a la fuente de poder igual a la corriente que salió. Esa es una de las características que tienen los circuitos en paralelo. El valor entonces del voltaje de cada una de las resistencias será igual para las dos y será igual al voltaje que se está aplicando en, en este circuito. Por la ley de Ohm, nosotros podemos deducir los valores de la corriente I sub 1, o sea, la corriente que va por la resistencia número 1, y el valor de la corriente I sub 2, que es la corriente que va a circular por la resistencia número 2. Estamos estableciendo el ejemplo con un circuito en paralelo de dos resistencias. Después veremos cómo sería de tres resistencias y hasta de más resistencias. Bien, entonces, por la ley de Ohm, nosotros sabemos que el valor de la corriente es igual al valor del voltaje dividido entre la resistencia. Así nosotros podemos calcular cuál es la corriente que circula por una resistencia. Sencillamente dividimos el voltaje que está siendo aplicado a esa resistencia entre el valor de la resistencia en ohmio. En este caso, la corriente I sub 1 será igual al voltaje aplicado dividido entre la resistencia R sub 1 y ahí obtenemos directamente el valor de esta corriente. De igual manera, para la resistencia número 2, dividimos el voltaje, que es el mismo, entre el valor de la resistencia número 2 y vamos a obtener el valor de la corriente I sub 2. Y como la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2 son la división de la corriente I sub 1, o sea, esa corriente se convirtió en dos corrientes, quiere decir que la corriente total va a ser igual a la suma de la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2. Ya ahí tenemos planteada una serie de ecuaciones que nos permitirán resolver el circuito en su totalidad. Sabemos también por la ley de Ohm, lo vimos acá, que la corriente I sub 1 es igual al voltaje dividido entre R1 y la corriente I sub 2 es igual al voltaje dividido entre R2. Y también hemos dicho que la corriente total es igual a I sub 1 entre I sub 2. ¿Quién es I sub 1? B entre R1, lo vimos acá. ¿Y quién es I sub 2? B entre R2. Quiere decir que la corriente total es igual a la suma de el voltaje entre R1 más el voltaje entre R2. Y acabamos de plantear otra ecuación para la resolución de este circuito. Si nosotros operamos esto
Recordando un poco nuestros ejercicios que hacíamos en la escuela cuando trabajábamos con números, con fracciones, nosotros podemos determinar que esta suma de fracciones que está aquí la podemos convertir en esto que está acá. Sacamos la b factor común, ya que está en los dos el componente de esta expresión, y nos quedaría que esto que está acá es b multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si operamos esta suma de fracciones que tenemos acá, esto que está acá se convierte en R1 más R2 dividido entre R1 por R2. Todo eso multiplicado por el voltaje, obtendríamos entonces la corriente total que circula por aquí. Como sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, quiere decir que que está acá es el inverso de la resistencia equivalente, y entonces la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo será R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Y de esta forma hemos llegado a la fórmula que nos permitirá obtener la resistencia equivalente a dos resistencias en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente de un circuito de dos resistencias en paralelo es igual al producto de los valores de cada resistencia dividido entre su suma. Un dato importante a tener en cuenta es que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo siempre, siempre sin excepción, será menor que la menor de las dos. Bien, eso es un buen dato para tenerlo en cuenta y poder validar si la operación que estamos haciendo está bien o no está bien. Bien, entonces vamos a continuar ahora haciendo unos ejercicios con números, que es una forma que nos ayuda muchísimo a poder ilustrar mejor esta parte teórica tan necesaria para poder comprender la parte práctica que viene a continuación. Supongamos que en nuestro circuito tenemos una fuente de poder de 48 voltios y una resistencia R1 de 10 ohmios y una resistencia R2 de 20 ohmios. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues queremos resolver el circuito. ¿Qué significa resolver el circuito? Poder conocerlo totalmente. Conocer un circuito totalmente es saber los valores de todas las corrientes, los valores de todos los voltajes y los valores de la resistencia equivalente que puede haber ahí. Comenzamos por lo más fácil. Los valores de los voltajes va a ser el mismo. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia R1? Pues el mismo voltaje de la fuente de poder, puesto que la fuente de poder está directamente conectado a R1. ¿Y cuál es el voltaje de R2? El mismo voltaje, puesto que la fuente de poder de 48 voltios está conectada directamente a R2. Por lo tanto, ya hemos resuelto estas dos incógnitas. B sub R1 es igual a B sub R2 y es igual a B. Ya tenemos entonces resuelto la primera parte, 48 voltios. Bien, ahora vamos a calcular las corrientes, que sería el otro valor. Como conocemos estos voltajes y conocemos la resistencia, es muy fácil calcular esta corriente. Esta corriente será la división del voltaje entre la resistencia, así como aparece aquí. La corriente I sub 1, que es la que circula por esta rama del circuito, será igual a 48 voltios, que es el voltaje de la fuente de poder, dividido entre R1. ¿Quién es R1? 10 ohmios. 48 entre 10, 4,8 amperes. ¿Y la I sub 2 cuánto será? Pues los mismos 48 voltios, pero esta vez dividido entre 20, porque la resistencia R2 vale 20. Eso será 2,4 amperes. Mientras más grande sea la resistencia, menor va a ser la corriente. Bien, fácilmente podemos deducir eso, ¿no? De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Esta resistencia que es más grande que esta, la corriente que circula por ella es menor a la corriente que circula por la resistencia de menor valor. Esos son detalles que nosotros debemos ir teniendo en cuenta a la hora de analizar los circuitos. Bien, ya aquí conocemos entonces los voltajes, conocemos las corrientes. ¿Cuál será el valor de la corriente total?
la suma de estas dos corrientes. Aquí las tenemos. La corriente total será I sub 1 más I sub 2. 4,8 más 2,4, eso es igual a 7,2 amperes. Ya conocemos ahora, seguimos conocemos ahora la corriente total. ¿Qué nos falta por conocer? La resistencia equivalente de este circuito. Es una operación que vamos a hacer ahora utilizando la fórmula que pudimos deducir en la parte anterior de esta presentación, que sería esta fórmula, ¿verdad? El producto de las dos resistencias dividida entre la suma de las dos resistencias. En nuestro caso será 10 por 20, que son los valores de las dos resistencias R1 y R2, dividido entre 10 más 20, que los mismos valores. La resistencia R1 10 es resistencia R2 20. Entonces, este producto 10 por 20 es 200 y la suma 10 más 20 es 30. 200 entre 30 será 6,67 ohmios. Y esos 6,67 ohmios será la resistencia equivalente entre estas dos resistencias. Será la resistencia en paralelo. El paralelo de R1 y R2 será 6,67 ohmios. Dibujarlo con la forma de la resistencia equivalente. Pero vamos a algo más complicado. Las resistencias en paralelo, cuando hay más de dos, cuando hay tres resistencias en paralelo. Como vemos acá en este circuito, que lo hemos dibujado de la forma más simple posible, R1, R2 y R3 en paralelo. ¿Qué queremos resolver acá? Todo igual. Queremos resolver el circuito totalmente. Ya sabemos lo que significa resolver el circuito totalmente. Conocer todos los voltajes, conocer todas las corrientes y conocer la resistencia equivalente. Eso significa conocer el circuito, resolver el circuito totalmente. Bien, ¿qué hacemos cuando sabemos la fórmula? Cuando hay dos resistencias en paralelo, pero cuando hay tres resistencias en paralelo, podríamos intuir que, bueno, si con dos resistencias era multiplicar las dos y dividirlas entre la suma de las dos, aquí será multiplicar las tres y dividirlo entre la suma de los tres. Pues no, no es así. Es una operación un poco más compleja que eso. Para nosotros evitarnos ese grado de complejidad adicional que se presenta cuando hay más de dos resistencias en paralelo, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Calcular dos resistencias en paralelo. Si a este circuito que tiene tres resistencias en paralelo le calculamos el paralelo de dos resistencias, se nos convierte en un circuito de dos resistencias en paralelo, la que calculamos más la tercera. Y de esa manera nosotros resolvemos muy fácilmente en un circuito de 3, de 4, de 5, siempre haciéndola de 2 en 2. Bien, al final vamos a ver la fórmula general cuando son muchas resistencias y van a ver que es mejor hacerlo de 2 en 2 que tratar de hacerlo todo de una vez. Bien, entonces aquí tenemos este circuito con tres resistencias en paralelo y vamos a ver cómo operamos este circuito cuando tenemos eh, los valores de esa resistencia, ¿no? Aquí lo que les decía anteriormente es la resistencia 1 y 2 la convertimos en una sola resistencia. Aquí estaba la resistencia 1 y estaba la resistencia 2. Ahora hemos colocado una sola que la nombramos resistencia 1-2. La resistencia 1-2 es el paralelo de la resistencia 1 con la resistencia 2, que la fórmula para calcularla es esta que está aquí. R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Y esta resistencia que acabamos de calcular está en paralelo con R sub 3. ¿Y cuál será entonces ahora la resistencia equivalente aquí? Pues el paralelo de estas dos. ¿Cuál será el paralelo de estas dos? Aquí está. El paralelo de estas dos, que viene siendo la resistencia equivalente total, será el paralelo de la R12 que acabamos de calcular con R3 sobre la suma de R12, que fue la que calculamos, más R3. Y de esa manera nosotros podemos obtener el equivalente a tres resistencias en paralelo. Ya ustedes podrán imaginarse
¿qué haríamos si son 4, 5 o 6 resistencias en paralelo? A menos que tengamos esto en un programa hecho en una hoja en Excel o en alguna otra aplicación que nos ayude al cálculo numérico, esta es la mejor forma de poder calcularlo de forma manual. Bien, con números ahora. El mismo circuito, vamos a hacerlo con números. La resistencia número 1 igual a 100 ohm, la resistencia número 2 igual a 150 ohm y la resistencia número 3 igual a 180 ohm. Vamos a calcular la resistencia equivalente, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Ya no vamos a complicarnos ni vamos a pensar en la resolución del circuito, sino en el cálculo de la resistencia equivalente. ¿Cómo lo haríamos? Lo mismo que hicimos antes, pero solamente planteando la fórmula. El paralelo de estas dos será el paralelo de R1 con R2, así como este. R1 con R2 será R1 por R2 sobre R1 más R2, que son estas dos resistencias. 100 más 150 sobre 100 más 150. Aquí es 100 por 150 sobre 100 más 150. Esta operación da 60. 100 por 150 es 1500, 100 más 150 es 250, 1500 entre 250, eso da 60. Bien, ya tenemos entonces el valor de esta resistencia. Como conocemos esta, que es 180, ahora vamos a calcular el paralelo de estas dos. Antes de calcular ese paralelo, fíjense que el valor de la resistencia que nos da, que fue 60, es menor que la menor. La menor es 100. La resistencia en paralelo entre 100 y 150 tiene que ser una resistencia menor que 100. 60 es menor que 100. Vamos bien entonces. Vamos a calcular el paralelo entre estas dos. ¿Cómo sería el paralelo de estas dos? Pues el paralelo de estas dos, que vendría siendo el paralelo de 1, 2 y 3, será el paralelo de R1 y 2, que lo acabamos de calcular, nos dio 60, con R3, 180, dividido entre R1, 2, 60, más R3, 180. Realizamos esta operación, 60 por 180, dividido entre 60 más 180, y el valor nos tiene que dar menor que 60, ¿verdad? Nos da 45. Vamos bien. Ese sería entonces el valor de la resistencia equivalente de este circuito. Bien, al conocer esta resistencia, ya podemos decir que tenemos resuelto lo que queríamos, que era calcular la resistencia equivalente. Para el que tenga alguna duda, la resistencia 1,2 da 60 porque eh, R1 por R2, o sea, 100 por 150 es 1500, dividido entre 250 es 60, y la R1, 2, 3 sería 60 por 180 es 10.800, dividido entre 60 más 180, que es 240, y eso da 45. Ahí tenemos resuelto entonces las dos eh, resistencias en paralelo, que, como les dije, no nos hemos complicado con una fórmula muy grande que se la voy a mostrar luego, ¿no? Eh, esta es esa fórmula. Cuando hay n resistencias en paralelo, fíjense que la fórmula no está directamente, sino que está al inverso. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Entonces, si tuviéramos mucha resistencia, tendríamos que sustituir los valores acá y el valor que vamos a obtener en esta operación, que es una operación complicada de fracciones, sería el inverso de la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué haríamos acá? Una vez obtenido este valor, invertimos ese resultado y vamos a obtener así el valor de la resistencia equivalente. ¿Verdad que es más fácil hacerla de dos en dos? Sí, ¿verdad? Bien, hasta aquí entonces el video correspondiente a resistencias en paralelo. Les dejo un ejercicio con este circuito de tres resistencias en paralelo con una resistencia R1 igual a 100, R2 igual a 150, R3 igual a 180 y se pide en este ejercicio que si el voltaje es de 36 voltios, calcular I sub 1, I sub 2, I sub 3 y calcular también I.
Eso se los dejo de ejercicio, para que ustedes lo practiquen. Si se les presentan dudas cuando lo estén resolviendo, pueden escribir en los comentarios y se les aclarará la duda y se les responderá. Si les gustó el video, like, compártanlo con sus amigos relacionados, suscríbanse y pronto vendrá el video correspondiente a los circuitos serie paralelo. Ahí aparece el enlace para ir a ver los circuitos serie paralelo. Ya no es solamente serie, no es solamente paralelo, sino que son circuitos en donde hay combinaciones de conexiones en serie y conexiones en paralelo, y también queremos hacer el análisis para poder resolverlos totalmente. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima entrega.